Bienvenidos a la tercera edición del Kids Innovation Days. Veo que estáis empezando a conectaros todos, así que os dejamos estos minutos para entrar, pero si os parece, vamos haciendo esta introducción. Como sabéis, este año Kids Innovation Days viene con una S porque la partida durará 3 días, 24, 25 y 26 de noviembre. Y es que el Kids Innovation Days es el encuentro anual de referencia para empresas y entidades que se dirigen a la infancia y a sus familias. Y este año, lamentablemente, no nos podemos reunir físicamente. Es una pena porque si ya habéis asistido en las ediciones anteriores, pues es un evento en el que disfrutamos mucho, en el que compartimos muchas reflexiones, pero sobre todo nos lo pasamos muy bien. Y si no, os invito a que veáis el vídeo de 2019 que está colgado en nuestra página web. Pero obviamente hemos querido mantener el formato dinámico y participativo que nos caracteriza. ¿Y qué os proponemos en este Kids Innovation Days? Pues reflexionar sobre todo de actualidad, de futuro, de retos y oportunidades de negocio para el sector infantil y familiar. Conocer tendencias de la mano de los expertos. Compartir experiencias de los proyectos más innovadores del ámbito infantil y revolucionar el networking para generar nuevas oportunidades de colaboración sin renunciar, como decíamos, a la diversión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por un lado os proponemos 3 diálogos de transformación, que serán 3 sesiones para debatir algunos de los retos que abordaremos en este evento. Por un lado, hoy trataremos sobre liderar la transición hacia modelos de negocio digitales. Mañana, 25, hablaremos de cómo determinar el papel de las empresas en la escuela del siglo XXI. Y el jueves debatiremos sobre cómo llegar a las familias en un contexto de cambio constante. Además, descubriremos los proyectos más innovadores del sector. Y es que este año os propusimos a las organizaciones del sector un reto y es explicar vuestra propuesta en 2 minutos en un vídeo para explicar cómo contribuye a mejorar la vida de la infancia y las familias. Y habéis superado realmente el reto con nota porque nos habéis hecho llegar muchas propuestas. Queremos agradecer a todos los participantes vuestra entrega y vuestra profesionalidad porque los vídeos son muy, muy potentes. Y si queréis conocerlos, pues os invitamos a que nos acompañéis porque durante estos 3 días compartiremos los proyectos al finalizar los diálogos de transformación. Y para los socios que todavía os queda energía y ganas de seguir participando, os hemos propuesto 5 Open Class para hacer networking. 5 empresas asociadas al clúster como son Cinesa, Marimba, The Modern Kids and Family, Alimenta y The Onion Insight liderarán 5 encuentros donde los socios de Kids Cluster tendrán la oportunidad de aprender, de colaborar, de jugar y de competir entre ellas. Con este formato lograremos crear nuevos vínculos, establecer relaciones de confianza, que es la base, creemos, realmente para buscar nuevas oportunidades de colaborar. Hay una frase atribuida a Platón y es que puedes descubrir más de una persona en 1 hora de juego que en 1 hora de conversación. Y esto es lo que os garantizamos, que habrá mucho juego para que pase esto. Como veis, 3 días muy intensos con más de 10 sesiones que esperamos estén cargadas de aprendizajes y nos ayuden a emprender esta transformación que nos proponemos. Porque si hoy estáis aquí compartiendo vuestro tiempo con nosotros, es porque hay algo que, de lo que os hemos avanzado, os motiva, os preocupa, os interesa y no sé si seremos capaces de resolver todas las preguntas que estáis buscando, pero lo que sí que os proponemos y os prometemos es que vamos a hacer nuevas preguntas para que nos abran horizontes, porque esto es de lo que va Kids Innovation Days. No os veis, pero sois más de 200 personas las que hoy os habéis querido conectar y habéis confirmado vuestra participación. Y sí que tenéis a disposición el chat, así que os invitamos a que nos vayáis contando de qué empresas o de qué organizaciones venís y así vamos calentando motores, porque como decimos, la participación es clave para que este evento sea muy potente y al final consigamos que esta inteligencia colectiva sea clave para generar competitividad, por lo cual queremos que nos contéis de dónde venís, que nos hagáis preguntas y que comentéis en el chat que hemos habilitado. Y ahora sí, antes de pasar paso a nuestro primer invitado, quería agradecer enormemente a todos y todas las que habéis hecho posible esta tercera edición.
porque habéis creído en el evento y, como decimos en Kids Cluster, sumar multiplica. A todos los socios que nos habéis acompañado en la organización del evento, a Mónica, a Inma, a Josie, a Maite, a Agnès, a Ana también. Los socios que dinamizaréis las Open Class porque realmente habéis trabajado duro para hacer unas sesiones realmente dinámicas y muy lúdicas. A los socios y empresas que también nos habéis enviado los proyectos y a través de vuestros vídeos, porque sabemos que también os habéis currado muchísimo y habéis puesto mucho esfuerzo y el alma en ello. Y a todos los que de alguna manera vais a contribuir en este evento aportando vuestro conocimiento, porque como decíamos, ¿no? La inteligencia colectiva y la suma de visiones es lo que realmente genera competitividad. Y también, y aprovecho aquí para introducir a Joan Martí, a Acció, porque nos dais soporte en la organización y en la financiación de este evento, obviamente, y eso también es importante. Y sobre todo porque pues, desde el área de Acció de Clusters nos acompañáis también y tenéis una política de clusters muy potente que dinamiza a más de 30 clusters aquí en Cataluña. Como os decía, nos acompaña Joan Martí, el director de la unidad de clusters de Acció, que es la agencia de la competitividad de la empresa en la Generalitat de Cataluña. Y ahora sí, gracias Joan, bienvenido, gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación y por dar el pistoletazo de salida de esta primera sesión del Kids Innovation Days. Perfecto, gracias Ana. Buen día, buenos días a todos. En primer lugar, felicitar al Kids Cluster. Yo creo que una tercera edición implica dos conceptos interesantes. El primero, creo que esto ya es una tradición. Cuando llegas a la tercera edición de algo, puedes decir que has construido un evento de referencia. Creo que es el evento de referencia del sector infantil en Cataluña y en España. Y creo que es interesante que ha habido una transición quizá de eventos alrededor de un producto específico hacia un evento que pivota en el usuario final y que trabaja en clave cadena de valor. Esa es una de las características de los clústeres que creo que el Kids Cluster representa muy bien. Yo no quería hablar de filosofía, pero la introducción de Ana yo creo que lo ha puesto muy bien. La innovación cada vez más se construye desde el trabajo conjunto de los tecnólogos con las humanidades. Hace cierto tiempo que en los grandes hubs de tecnología a nivel mundial se habla del perfil de Chief Philosopher Officer, de un perfil de filosofía que puede introducir conceptos como la ética en los grandes proyectos tecnológicos. Es interesante que de hecho se ha creado un think tank en Inglaterra para llevar todo el tema de inteligencia artificial y las 6 primeras personas que han fichado son 6 filósofos. Por lo tanto, no tenía previsto hablar de ello, pero creo, Ana, que cada vez más la innovación tiene que ver con la mezcla de disciplinas y con recuperar las humanidades para una función muy importante, insisto, que es ver la aplicación de la tecnología y la ética de la misma. Seguro conoceréis que UNICEF tiene un documento de buenas prácticas sobre el impacto digital en los niños. Y por lo tanto, esa introducción, pues bueno, nombrando a Platón, me viene muy bien para hacer este comentario que no estaba previsto. Comentarios al respecto del contexto del rol de los clústeres en trabajar con las empresas para innovar en modelos de negocio. Primero, me gustaría remarcar la participación de los clústeres en esta crisis COVID. Creo que hemos tenido de nuevo una demostración que los clústeres son instrumentos, primero, que permiten compartir experiencias. Hablábamos hace poco con un clúster que hizo como actividad para compartir cuál era la situación de sus empresas, una reunión cada viernes a las 10 y en solo una hora las empresas podían compartir cómo les iba con sus proveedores, con sus clientes, con los bancos, y nos decía que las empresas estaban súper contentas por haber tenido este refugio, si queréis, para compartir la situación difícil durante esta crisis. Hay un segundo ámbito, creo, muy importante durante esta crisis, que es que los clústeres han sabido activar proyectos teniendo una flexibilidad muy importante y tenemos distintos proyectos. El Kids Cluster ha tenido también actividades muy interesantes como el jugar en familia, que los que tenemos críos pequeños y hemos tenido que estar en casa tantas horas, nos ha ayudado a tener una oferta lúdica educativa mucho más amplia de la que teníamos. Pero tenemos otros ejemplos desde mascarillas del clúster de moda, respiradores del clúster de iluminación, entre otros. Por lo tanto, creo que el rol de los clústeres durante esta crisis se ha puesto de manifiesto como un rol absolutamente imprescindible. De hecho, muchos clústeres, y el Kids Cluster es uno de ellos, han crecido
Nosotros hicimos una primera reunión con los 29 clústeres en marzo y la expectativa del año era muy negativa, de una caída de entre un 15 y un 30% de socios. Y la última reunión antes de las vacaciones de agosto, realmente casi todos los clústeres habían ido creciendo y el Catch Cluster, insisto, un buen ejemplo de ello. Por lo tanto, creo que el miedo, como sabéis, tiene dos grandes consecuencias. Una que es paralizarnos y que es una consecuencia negativa, la otra que es activarnos. Y yo creo que esa es la gran motivación de por qué el miedo es útil, porque si te activa y tomas decisiones, pues el miedo ha cumplido su función. Por lo tanto, creo que el músculo cooperativo de las empresas, cuando se producen situaciones de crisis, es un músculo que se desarrolla, porque empresas que quizá no tenían en su previsión conectar con otras empresas, creo que ese escenario cambia. Un par de datos también respecto a una encuesta que hicimos justo antes de las vacaciones sobre la opinión de las empresas de la utilidad de los clústeres durante esta crisis. Un 80% de las empresas que sois socias de algún clúster en Cataluña, un 80% dijisteis que el clúster os estaba ayudando a posicionaros mejor delante de la crisis. Y un 50%, y eso está conectado con este Innovation Day, un 50% dijisteis que sobre todo los clústeres os estaban ayudando a generar proyectos conjuntos de innovación. Por lo tanto, durante esta crisis no únicamente no hemos ido hacia atrás, sino que creo que algunas decisiones que quizá teníamos en la nevera, que quizá nos costaban tomar y desarrollar, se han activado. Quería comentaros tres visiones respecto a lo que hoy se desarrolla, que es ese concepto de transformación, de innovación en modelos de negocio. Y quería hacerlo primero mirando al pasado. Cuando empezamos este camino de los clústeres en los 90, la principal aportación que las empresas nos dijeron que hacía una iniciativa clúster a su empresa no era el networking, no eran las subvenciones, no era la cooperación, sino que eran los procesos de reflexión estratégica. Por lo tanto, cambiar el marco mental para impulsar una nueva estrategia, obviamente con networking, obviamente con cooperación, pero lo primero que valoraron las empresas, y nos gusta que fuera así, fue el clúster como instrumento para el cambio estratégico, entender cómo cambia el mundo, cómo cambia mi sector y a partir de ahí cómo debería cambiar mi estrategia. Eso en los 90. ¿Estaréis de acuerdo que en los 90, aunque las cosas estaban complicadas, con años muy malos como el 93, probablemente no estaban tan mal como ahora? Es decir, el mundo cambia mucho más rápido que entonces. Por lo tanto, si entonces el cambio estratégico era el leitmotiv de un clúster, la hipótesis es que ahora eso es más importante que nunca. Opinión de presente. Hace 2 meses, el Congreso Mundial de Clusters, que organiza la organización TCI Network, donde estamos profesionales clusters de los 5 continentes, en el Congreso nos compartieron algunas preguntas a los asistentes, una de las cuales fue: ¿cuál pensáis que es la principal aportación que puede hacer un clúster a las empresas para lograr la recuperación? La mayoría contestamos que ayudar a esas empresas a repensar los modelos de negocio. Por lo tanto, ese es un dato del presente. En el mundo en general, los profesionales que nos dedicamos a los clústeres entendemos que la gran aportación sigue siendo ayudar a las empresas a repensar modelos de negocio. Y hacia el futuro, creo que la visión nos lleva a 2 grandes tendencias, una que es la tecnología y la otra que es la sostenibilidad. Vamos a un mundo más tecnológico, yo creo que eso es sin duda una gran tendencia, y vamos a un mundo más sostenible. ¿Y eso por qué? Porque si no, el mundo va a explotar y por lo tanto va a dejar de existir. Por lo tanto, la primera tendencia es obvia, mundo más tecnológico. La segunda va implícita, que existe planeta. Si no somos más sostenibles, el planeta dejará de existir y por lo tanto, de hecho, esa tendencia yo creo que va implícita a tener futuro. Respecto a la tecnología, también desde hace tiempo se ha demostrado que el clúster es el entorno óptimo para desarrollar proyectos tecnológicos, sobre todo conjuntos. Y eso creo que se debe a 3 razones. Primera, porque las empresas tienen retos tecnológicos compartidos. Y cuando hablas de un proyecto tecnológico difícil de abordar, es mejor ir en equipo que ir solo. Segundo, porque en el clúster encontramos no únicamente la demanda tecnológica, las compañías, sino también la oferta tecnológica, universidades, centros tecnológicos. Y tercero, y muy importante, porque en el clúster existen relaciones de confianza preexistentes. Y para colaborar en general y en particular en tecnología, necesitas una confianza que el clúster aporta.
Respecto a la sostenibilidad, deciros que para nosotros eso está en el centro no únicamente de la política de clústeres del presente y del futuro, está en el centro de los modelos de negocio que toda empresa debería tener. La sostenibilidad no la entendemos como la sostenibilidad medioambiental, sino que entendemos que pivota en tres conceptos. Sostenibilidad económica. Si esa no existe, no existirá la medioambiental. Por lo tanto, primero, para perdurar en el tiempo, una empresa necesita ser sostenible de forma continua, de forma consistente. Segundo, sostenibilidad medioambiental, obviamente, y eso afecta a todo tipo de negocio. Hoy hablaréis de digitalización. Hay un gran componente medioambiental en la digitalización. Por lo tanto, eso no va únicamente de empresas manufactureras. Tercer concepto, sostenibilidad social. Y ahí implica no únicamente tener un target con unas características sociales específicas, como puede ser el target infantil en las familias, sino también tener en cuenta tu impacto en la comunidad local, cómo tienes la política de género de tus órganos de dirección, cómo tienes la inclusividad en tu política laboral, etc. Desde Cataluña estamos liderando toda una estrategia que es pionera a nivel internacional. A esta sostenibilidad triple la llamamos valor compartido y estamos trabajando con 6 clústeres que son pioneros a nivel mundial, incorporando el valor compartido en las empresas utilizando el modelo de gestión B Corp. Uno de esos clústeres es el Kids Cluster. Hemos empezado ya el proyecto, pero está abierto a que más empresas subáis al carro de la sostenibilidad. No os lo perdáis, insisto que es un proyecto pionero enfocado no a la organización clúster, sino a las empresas y por lo tanto ese yo diría que el leitmotiv del clúster como herramienta de transformación que está totalmente vinculado con el leitmotiv de este Innovation Day. Creo que aparte de la tecnología, como he dicho, va muy vinculado también al concepto de sostenibilidad. Para terminar, de hecho nosotros hicimos un ejemplo de innovación organizativa cuando activamos el Kids Cluster. Nosotros hasta hace 10 años todos los clústeres que activábamos pivotaban en un producto y teníamos el clúster textil, el de maquinaria agrícola, entre otros. El primer proyecto que hicimos de clúster que pivotaba en el mercado y no en el producto, de hecho fue el Kids Cluster, en el mismo momento que el clúster del deporte. Por lo tanto, esto de la transformación, de la innovación organizativa, de hecho intentamos ser ejemplo y la política de clústeres pues lo hemos desarrollado en distintos momentos. Hasta aquí mi intervención. Gracias de nuevo al clúster. Felicidades. Gracias a todos. Convencido de que vais a aprovechar mucho estas 3 sesiones y desde Acció, como sabéis, a vuestra disposición para seguir apoyando al clúster y a sus empresas en lo que haga falta. Y los que no sois socios, el resumen es que no os lo podéis perder. Es decir, los que estáis aquí aprovechando estos 3 días, pensad que esto es un ejemplo de lo que hace el clúster de forma continua y sistemática. Y de hecho, toda empresa, como sabéis, es bienvenida en un clúster, sea multinacional, sea pyme, sea startup, sea un centro tecnológico, sea una universidad. Por lo tanto, en un entorno cada vez más difícil, hace falta una acción conjunta, una acción diversa, y el clúster es un excelente exponente de ello. Gracias. Muchas gracias, Joan, muchas gracias. Gran introducción, yo creo, para calentar esos motores, como decíamos. Yo creo que nos llevamos mensajes interesantes y además, bueno, como decías, ¿no? El proceso de reflexión estratégica es el core de la actividad que hacemos en el clúster y el motivo por el que existen los clústeres, ¿no? Con lo cual, que las organizaciones y las empresas de Space hoy aquí es clave para nosotros porque entendemos que queréis formar parte de esa transformación y estáis en la correcta dirección, ¿no? Nosotros desde el clúster nos gusta siempre decir que nos gusta hacer viajes al futuro, ¿no? Para anticiparnos y que eso nos permita tomar ahora decisiones para que ese futuro tecnológico y sostenible, como comentabas, nos ayude, ¿no? O sea la realidad que realmente esperamos que sea. Muchas gracias, Joan. Te invitamos a que te quedes con nosotros, a que participes también de nuestro diálogo de transformación y que conozcas, como anticipábamos al principio, los proyectos innovadores que os presentaremos al finalizar. Ahora sí, si nos acompañáis, empezamos con el primer diálogo de transformación, la primera sesión, y como os anticipamos, debatiremos sobre cómo tendremos que liderar la transformación hacia modelos de negocio digitales. Y ahora empiezan a aparecer por aquí, que nos estaban escuchando, pero empezamos a verles caras, a Ainhoa Fournós, especialista en gestión del cambio e innovación organizacional, y Josie Pujadas la acompañará, será nuestra anfitriona en esta primera sesión. Ella es responsable de diversificación de negocio en la Corporació Catalana
de mitjans audiovisuals, TV3 para los que estamos aquí, y conversarán sobre el cambio de mindset en torno a las organizaciones. Y también nos acompañará, además, Keila Elm, que también la veremos en breve por aquí. Y Keila, para que quien no la conozcáis, es estudiante de ilustración de la Escuela IBOSH en Granollers y será la responsable, veo que ya ha empezado a trabajar, será la responsable de transformar las palabras de Josie y Ainhoa en imágenes, ¿no? Dicen que las imágenes valen más que 1000 palabras. Yo no sé si aplica hoy este dicho, pero en cualquier caso, a través del Let's Scribe, Keila nos acompañará y veremos qué pasa en esa conversación y en qué dibujo se traduce. Antes de empezar, deciros que habrá una conversación entre Ainhoa y Josie, pero habrá tiempo también para preguntas, con lo cual no perdáis la ocasión, como os decíamos a través del chat, de ir haciendo comentarios e ir lanzando vuestras preguntas, porque Ainhoa viene preparada y la hemos retado a que acepte todas las preguntas de las organizaciones que estáis hoy conectadas, con lo cual queremos que la retéis a responder todas aquellas preguntas que os surjan. Y también, como siempre decimos, habrá participación de todo el mundo, con lo cual no os podéis perder también la votación al final de esta conversación. Ahora sí, ¿estáis preparadas? Yo empiezo lanzándoos un reto a Ainhoa y Josie. Me gustaría empezar con un dato. Como sabéis, hicimos un estudio a finales durante la crisis, durante la pandemia, a finales de junio, julio, desde Kids Cluster, para analizar la afectación del COVID en las empresas y organizaciones del sector. Había un dato interesante sobre negocios digitales y es que el 88% de las empresas del sector consideraba prioritaria y urgente la digitalización en sus modelos de negocio, según este informe. Ainhoa, tú que nos vienes a hablar de mindset, ¿es realmente la transformación digital la priorización que deberíamos tener como organización? Y ahí os lanzo esta pregunta para empezar. Deciros también que tenéis nuestras redes sociales con el hashtag Kids2020. Podéis también ir comentando y hacer comunidad a través de nuestro Twitter. Ainhoa, Josie, adelante. Ok. ¿Arranco yo? ¿Sí? Venga. Sí, como Ana te ha lanzado la pregunta. Exacto, me ha retado ahí de inicio. Oye, pues nada, hola a todos, ¿vale? Gracias por estar aquí. Mirar, es verdad que la transformación digital sí o sí se tiene que dar en las organizaciones. De hecho, tenemos muchísimos ejemplos de empresas que durante la pandemia, muy conocidas y grandes, no estuvieron digitalizadas y realmente sufrieron muchísimo. Pero sobre todo no hay que olvidar que la digitalización no va de cacharritos. Eso viene luego. La digitalización va de que realmente cambies el mindset, cambies tu manera de entender cómo funciona el negocio y a partir de ahí, ¿no?, te vayas a los cacharritos. Y dejadme ya así de entrada para que ya vayáis conociendo el tono de la conversación. Una de las cosas que más me encuentro en las compañías es, y lo digo así de claro, que tenían mierda, que la han subido a la nube y que tienen mierda digitalizada, ¿no? Entonces todo el mundo me mira y me dice, ¡guau, ya estamos digitalizados! Y yo les digo, no, ni de coña, solo has cogido lo que tenías en papel, lo has puesto en una app o lo has subido al cloud y ya sientes o crees que te has digitalizado. Lo primero que tenemos que hacer en las compañías es cambiar nuestros hábitos laborales, nuestra forma de entender cómo funciona el negocio y nosotros mismos, ¿sí? Y solo así vamos realmente a poder digitalizar el negocio como se tiene que digitalizar. Si no, chicos, lo siento en el alma, vais a ser del primer grupo que vais a estar muy happy, pero que realmente lo que tenéis en la nube es algo, ¿vale?, que deberíais darle una vuelta con profundidad. Menos esa es mi opinión. También decir que no tengo la verdad absoluta, ¿vale? Cuando Ana nos retaba a hablar, yo intento decir mi opinión, ok, igual que con Josie, compartir experiencias, pero acepto totalmente que después en el turno de preguntas o en el debate me digáis que no estáis de acuerdo conmigo. O sea que open, ¿vale? Yo creo que este es el valor añadido de este tipo de conversaciones, ¿sí? Un poquito, Ainhoa, relacionado con todo esto. Todos hemos ido pasando por un proceso de transformación a lo largo del virus, pero sí que todos tenemos ese miedo interno de qué va a pasar, qué nos vamos a encontrar, cómo nos transformamos.
ya tú hablabas también de cambio, de transformación de la organización, pero no de cambio. Cuando oyes la palabra transformación. Yo sí te he perdido, perdona. No, te preguntaba por qué hay tanto miedo a transformarse. Genial. Mira, hay muchísimo miedo, yo sí, porque la gente, delante de la incertidumbre, de la falta de control, de un modelo, ¿no? O sea, todo el mundo quiere como un modelo, ¿sí? Anticipa que le irá mal. O sea, el miedo no es otra cosa que anticipar que lo que viene te va a afectar de manera negativa. Open. Tenéis que entender, y esto es fundamental, que el cerebro está diseñado para sobrevivir. Con lo cual, él entiende, ¿vale? Que tiene que generarte alertas delante de cualquier cambio, ¿sí? O delante de cualquier peligro. Por tanto, siempre, siempre vamos a decir que los cerebros no entrenados, delante de este tipo de incertidumbre o de falta de control o una situación nueva, imaginaros el cerebro genera al día unos 64.000 pensamientos diarios, se va a toda leche, pa, 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 y el 80% de ellos son negativos, ¿sí? Es decir, te está diciendo cuidadín, por ahí no, ¿por qué mejor no haces lo de siempre? ¿No? Frases famosas, ¿no? Si lo tocas, ¿no? Si funciona, no lo toques, ¿ok? Entonces, son esos mieditos organizativos y esos mieditos personales que aparecen porque anticipo que lo que va a pasar me va a ir mal. De hecho, hay 5 miedos laborales que creo que todas las empresas tendrían que tener monitorizados en la compañía antes, ¿sí? Realmente de irnos a un proceso de transformación. Cuando tú dices cambio, es increíble, pero en el cerebro se activa el área del dolor, no se activa el área del placer. O sea, partiendo de ahí, ¿no? Muchas veces me dice la gente, ¿por qué no ha funcionado el proceso de cambio? Y yo le he dicho, ¿qué miedo tenía tu organización? ¿Tenía miedo al cambio por el cambio? ¿Tenía miedo a perder el trabajo? ¿Tenía miedo a perder el estatus? Pensar que hay muchos jefes, managers, llamarle X, que durante todo este tiempo, ¿vale? Han sentido y se han sentido menos jefes simplemente porque les hemos puesto una pantalla y porque, las reuniones, la relación con la gente no ha sido la misma, ¿no? Miedo a equivocarme. No es lo mismo, ¿de acuerdo?, interaccionar con los clientes en un medio digital que en un medio presencial, ¿ok? Y miedo al rechazo social y a cómo nos tenemos que reinventar a nivel de relaciones, ¿no? Todo esto está encima de la mesa y es increíble, porque me da la sensación de que todo el mundo piensa que somos algoritmos, que le vamos a presentar un plan y que la peña va a cambiar el chip y se va a poner on fire. Y es todo lo contrario, ¿sí? O realmente sé desde dónde estoy partiendo de miedos y resistencias, o sea, cuál es el mapa de miedos y resistencias de mi organización, ¿vale? O no voy a mover a la gente y voy a tener mierda digitalizada, que es una opción, pero no es la mejor de las opciones, ¿sí? ¿Cómo consigues vencer estos miedos y transformarlos en algo que realmente sea motivante para Pues mira, yo parte de sé. la organización? Y por otro lado, también, ¿cómo luchas contra las falsas expectativas o decepciones que crean también este tipo de procesos? Gente que se espera quizás más y cuando ven que no se llega, también bajan. Totalmente. Hay una cosa que me flipa, ¿eh? También es verdad que yo soy psicóloga, ¿ok? Pero si a un atleta, ¿de acuerdo?, lo ponemos en un campeonato, ¿sí? Imaginaros un Rafa Nadal, simplemente para que todos visualicemos lo mismo. Lo ponemos, imaginaros, en un campeonato pues como Wimbledon, ¿sí? Y todos le animamos, no, venga, tú puedes, venga, dale fuerte, ¿sí? Venga, coge la raqueta, confía en ti, ¿ok? Pero no le hemos entrenado los músculos del cuerpo, o sea, ya lo puedes motivar e incentivar todo lo que quieras. Se nos olvida que el cerebro no es un músculo, pero voy a tratarlo como si lo fuera, ¿vale? Voy a coger una metáfora para que todos entendamos lo mismo. El cerebro es un músculo que no estamos entrenando en la gente. A la gente no le estamos dando fortaleza mental. Y cuando digo fortaleza mental, ¿qué significa? Pues no le estamos entrenando su flexibilidad cognitiva. ¡Wow! Resulta que en el cerebro hay un trocito, ¿vale?, que se dedica a la gestión del cambio. ¡Wow! Pues si no estoy entrenando ese trocito, ¿vale?, con la gente desde un punto de vista de formación, de información, ¿vale?, resulta que mi velocidad del cambio es muy bajita. ¿Y qué hará mi cerebro? Lo que tú muy bien me preguntabas antes. Anticipa lo malo, ¿vale? Y no solo lo anticipa, sino que lo intensifica. Hay una frase que es lo que todo el mundo debería hacer, ¿no?, que dice, vive el presente, no anticipes y cuando lleve la tragedia ya lo abordaremos, ¿ok? Nos pasamos la vida con el easy, ¿no? Easy, easy, easy.
¿ok? Mi madre es de las que cuando hablas con ellas es, ay, ¿y si pierdes el trabajo, hija? Digo, hostias, ¿y si me caso con un multimillonario y no tengo que volver nunca a trabajar? ¿No? Porque el cerebro siempre te va a lo negativo y no te va a la parte positiva, ¿no? Y es precisamente porque tenemos que entrenarlo. Hay apps, a día de hoy hay todo vamos a decir, una nueva tendencia que aunque ahora os lo diga, me vais a flipar, se le llama Mental Gym, que es tengo que hacer gimnasia cerebral, ¿de acuerdo? Para que realmente no tenga drama ante el cambio, simplemente esté en un momento de, oye, cuando venga iremos a por él, ¿vale? Voy a relativizar la situación y me voy a poner en la acción, ¿eh? Y no voy a intentar vivir en ese miedo. Tenemos que entender que tenemos los cerebros inflamados y que estamos agotados, ¿sí? Como no hemos entrenado los cerebros, como no hemos hecho ese mental gym, ¿ok? ¿Qué ha ocurrido ahora? Tanta incertidumbre en un periodo prolongado de tiempo, estamos empezando a petar. Como nunca en España tenemos los índices de ansiedad, depresión y suicidio, ¿vale? En el top 10, ¿sí? ¿Por qué? Primero, y esto es otra cosa que aprovecho, porque mola más socialmente hablar de lo malo que de lo bueno. Si yo digo, coño, yo estoy disfrutando, y es verdad, estoy disfrutando de este periodo. Si le quito la parte de drama de una crisis sanitaria, ¡guau! Esta nueva normalidad me permite diseñar. No hay un plan, lo tengo que hacer yo. Me permite innovar, ¿sí? Me permite crear. O sea, todo lo contrario, ¿no? Pero a veces cuando lo digo la gente te mira mal y te dice, tía, ¿qué te tomas por las mañanas? Y es, no me estoy tomando nada, ¿no? Porque parece que entramos en ese círculo vicioso negativo que culturalmente en España y en Cataluña nos mola y nos va, ¿eh? Es salir de ese círculo, es ver, vamos a decir, el miedo desde la oportunidad y no hay más que ponerse a hacer y sobre todo mental gym, entrenar los cerebros para que estén preparados. Vale. Tendríamos detectada el mental gym como una de las primeras palancas de éxito para conseguir que la organización se transforme, pero ¿con cuáles a poder conseguir que esta transformación se produzca? Y a partir de aquí también, ¿por qué muchos, a pesar de intentarlo, fracasan? Aquí hay un tema súper interesante, yo sí que es, casi siempre creemos que el tiempo de transformación es único, ¿vale? Nosotros planificamos los proyectos bajo un concepto que se llama el tiempo cronos, ¿sí? Que es, tú vas a las compañías, todos vosotros habláis bajo calendario. En este mes, en esta semana, en este año, en estos 6 meses, el trimestre, guau. Y ahí, ¿de acuerdo? Hacéis la planificación de la transformación. Mira, la digitalización, ¿cómo lo vamos a hacer, Ainhoa? En 3 meses. Este es el presupuesto, ¿sí? Aquí vamos a comprar los cacharritos, aquí le vamos a dar a la gente formación, aquí lo que sea, ¿no? Un montón de acciones que transitan en un tiempo cronos, ¿eh? Kotter, que es uno de los grandes gurús de todo el tema de cuáles son las palancas de transformación, dice que el 70% de los proyectos de cambio son un verdadero fracaso y tenían un plan detallado de acciones, de ratios, una comisión, ¿sí? ¡Wow! ¿Por qué son un fracaso? Entre otras cosas, porque el tiempo del cambio de mindset, el tiempo de cómo configuramos la mentalidad de la gente para ello, tiene 5 velocidades, no una, sino 5 velocidades de cambio. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo a la gente posicionada, ¿vale? En el 1, 2, 3, 4 y 5, pero no todos a la vez. Y luego más complicado, no todos van a avanzar a la misma velocidad, ¿sí? Uno puede estar ya en la casilla de salida aburriéndose para que le des el cacharrito porque ya creo en el cambio y quiero hacerlo. Dame ya el cacharro porque ya me lanzo, ¿sí? Claro, es guau, ¿no? Ya me lo he creído, no me pegues más rollos, ni más formaciones, ni más comunicación. Pero en cambio hay otro que todavía no ha entendido para qué carajo tenemos que cambiar, ¿no? Hay gente a día de hoy que está añorando volver a las oficinas, por ejemplo, en la vieja normalidad. Todavía no se ha enterado, ¿vale? Que eso ya no volverá nunca, ¿sí? Ya no volveremos a trabajar como antes, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Mis planes tratan a todo el mundo igual, como si fuese café para todos, ¿sí? Y tengo que tener planes diseñados en un tiempo kairos, que es en el tiempo en que mi organización cambia, ¿sí? Eso es tan sencillo, hay un test que mide cuál es tu velocidad de cambio organizativo, ¿vale? Y por tanto adapta tu plan Cronos, ese calendario fantástico, maravilloso que tenéis en el Excel, ¿sí? Lo va adaptando, ¿ok? A cuál es la velocidad que necesita la gente. Porque, por ejemplo, si yo te motivo, pero tú todavía no estás convencido con el cambio, me estás alejando del cambio. O sea, tú imagínate una cosa en la que tú no crees, por ejemplo, transformación digital.
y yo digo, no lo acabo de ver, porque al final, ¿sí? Esto va a acabar con mi puesto de trabajo. Esto es lo que yo creo aquí. Y tú estás al lado diciéndole, sí, esto es una oportunidad, venga, no te lo pierdas. ¡Wow! Eso no me crea conexión, eso no me va a hacer a mí cambiar mi forma de pensar. Todo lo contrario, ¿eh? Entiendo que no me estás entendiendo y yo me haré mucho más resistente y terrorista del cambio, seguro, ¿vale? Entonces yo te diría que hay muchísimas palancas de cambio. Si leéis a Kotter os dice que son 8 palancas, pero yo me quedo con una porque es la que más fracasos estoy viendo en las organizaciones, ¿vale? Que es alinear la velocidad de cambio de tu organización para ir todos a la vez y disfrutar un poco de esa transformación. Porque hay como una falsa creencia, además, de que el tamaño de las organizaciones importa. ¿Tú qué crees? ¿Realmente aquí el tamaño importa, no importa? ¿Da lo mismo? ¿Cómo lo ves tú? Yo diría que el tamaño importa siempre, ¿vale? Pero todo tiene ventajas, ¿ok? E inconvenientes. Por ejemplo, cuando yo trabajo con pymes y empresas más pequeñas, es mucho más fácil de alinear la velocidad de cambio, ¿vale? Y de movernos, ¿no? Yo siempre les digo a todos, vamos en una Zodiac, ¿sí? Con lo cual, es una empresa con la que tengo más agilidad para alinear el mensaje, para trabajar con ellos y para que casi todos demos el cambio a la misma vez, ¿sí? Las grandes, eso cuesta más, pero por el contrario, suelen tener más recursos económicos, tecnológicos, X. Con lo cual es más fácil, por ejemplo, poder generar el cambio desde diferentes perspectivas porque tienes muchos más recursos. Quizás no tienes tanta velocidad, pero tienes otras cosas que pueden hacer que esa velocidad también se alinee. Por tanto, yo te diría que el cambio siempre es posible, ¿sí? Lo que pasa es que evidentemente tienes que abordarlo de forma distinta si la empresa es muy grande o si yo trabajo con empresas que son 100.000 empleados. ¿Oh? ¿Cómo haces ahí para que todo el mundo esté alineado? ¿Ok? Pues es mucho más complejo y por tanto vamos a invertir más tiempo, ¿sí? Pero no es imposible. Ahora hay empresas que son 25. Hostias, pues ahí hay reuniones donde realmente ya puedes detectar qué está pasando a la gente para acompañarlos más rápidamente. ¿Sí? En esta transformación, Joana hablaba antes de repensar los modelos de negocio. ¿Qué retorno tenemos de transformarnos? ¿Cómo hacemos este replanteamiento de todos nuestros negocios con este cambio de mindset que tú comentas? Hay un debate interesantísimo a nivel de negocio, bueno, como mínimo para mí, que es quién está liderando la transformación, el cliente o tú. Ok, entonces me parece súper interesante, ¿no? Porque muchas veces los hábitos de consumo, cómo compramos, cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo se están transformando las familias, hacen que sea el cliente el que realmente esté innovando en las compañías y muchos están en, como le llaman, el customer centricity o el cliente, ¿no? Que es lo que quiere el cliente, entonces yo me adapto a lo que quiere el cliente, ¿sí? Y eso es como si dijésemos una parte de la innovación. Pero hay otra, para mí, hiper mega interesante, que es cómo yo puedo crear el nuevo ecosistema, ¿vale? De relaciones, de consumo, ¿no? Antes hablábamos del tema de la ética en la tecnología y en el negocio, ¿no? Entonces, hay empresas que son ellas las que están pautando cómo deberían ser esos hábitos de consumo o esas relaciones y hago que entonces el cliente venga a mí. Eso es muy importante. Elijas lo que elijas, hay 3 pautas fundamentales, que es, si tú te transformas y te transformas digitalmente, en el fondo, y sobre todo, vuelvo a repetir mi primera, digitalizar es cambiar el mindset de la gente y después meterle tecnología, meterle cacharritos, entendedme. Pero hay 3 palabras básicas, que es agilidad, flexibilidad y sostenibilidad. Hagas lo que hagas, evidentemente te estás transformando para más velocidad a la hora de responder, a la hora de reinventarte. Pensar que realmente el COVID lo que nos ha hecho es una colleja a todos y nos ha acelerado muchas de las cosas de las que ya estábamos hablando. Ya estaban ahí encima de la mesa, hasta cogiendo polvo, ¿no? Pero ha venido COVID, nos ha pegado una colleja, ha dicho, sacude los miedos y venga, al ataque, ¿no? Entonces, esa velocidad es lo que te va a dar transformarte digitalmente. La segunda es la flexibilidad. La flexibilidad no se trata solo de velocidad, se trata realmente de ser, eso que decían, ¿no? Be water, my friend, ¿no? Ahora tenemos que ser así, ahora tenemos que ser así, ahora tenemos que ir para atrás, ahora tenemos que ir para adelante, ¿no? Entonces, no significa olvidar todo lo que tenemos, significa ir reinventándolo, ¿no? Entonces, esa flexibilidad, incluso esa flexibilidad cognitiva que necesitan los profesionales, que no es velocidad, es simplemente no ser rígido, lo voy a explicar de otra manera, ¿ok?
Y la tercera es la sostenibilidad. De nada vale el cambio por el cambio, si no aporta valor añadido, ¿vale? Y de nada sirve entrar en procesos de muchísima velocidad, ¿ok? Porque pensar que eso agota el cerebro. Es decir, realmente tengo que estar mirando al medio plazo y tengo que tener una perspectiva, si no entraríamos en un momento de estrés continuo y ahí petaríamos absolutamente todos, ¿no? Así que yo te diría que todo el proceso de transformación digital tiene que dar agilidad, flexibilidad y sostenibilidad. Y repito, o bien hacia el cliente o bien hacia tu forma de entender el negocio, ¿eh? Las dos perspectivas creo que son muy interesantes. En estos procesos también, Ainhoa, así lo que nos encontramos también es que muchos dicen, tengo que cambiar la plantilla, porque con los que tengo no hay manera. Tengo que captar talento externo para poder modernizarme. Pero no siempre tiene por qué ser así. También hay una forma de poder hacerles un update a los trabajadores que tienes para que realmente sean ellos los que muevan este cambio. Totalmente de acuerdo, ¿vale? Es decir, yo te diría que, bajo mi punto de vista, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. La historia es que a veces no sabemos cómo gestionar eso, ¿eh? Y a veces las personas estamos como en un estado de shock y muy resistentes al cambio. Y tengo que deciros, cuando a veces hago los coachings con personas que están como muy resistentes, hay miedo, hay tristeza, y una vez lo gestionas, es realmente muy fácil meter a esa gente en el cambio, ¿sí? Ahora hay dos palabras de moda, dos palabrejos, ¿sí?, que vais a escuchar mucho, que se llama el reskilling y el upskilling, ¿eh? Generalmente lo dicen en inglés porque suelen proveer de países más anglosajones o de los yankees, ¿vale? Pero lo traduzco muy rápidamente. El reskilling es cómo yo tengo que actualizarme como profesional, ¿sí? Si me quedo donde estoy, mi empleabilidad se va al carajo y por tanto está claro que tengo caducidad laboral y sí, me echarán a la calle, porque esto es una realidad que también hay que explicarle a la gente sin miedos y sin tabús. Si no eres capaz de actualizarte, estarás en la calle y con un gran problema, no en mi empresa, sino en el mercado laboral. O sea, la gente que, por ejemplo, hoy no esté digitalizada, más allá del móvil, ¿ok? Significa que su mindset no está digitalizado, lo cual ninguna empresa va a volver a contratarle. ¡Wow! Y eso hay que pegarle un shake a la sociedad y una colleja y decir espabila, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como a veces vamos con esta inercia del día a día de ay, no tengo tiempo, voy de culo, ¿no? Pues entonces, ¿qué ocurre? No estamos prestando ni invirtiendo tiempo en realmente lo importante. Reskilling, vuelvo a repetir, es todo un programa para actualizar tus competencias, tu forma de pensar, ¿vale? Y para ser mucho más flexible a la hora de ir cambiando hasta tu currículum, ¿vale? El upskilling significa, ¿ok?, reinventarte 360. Hay profesiones, hay una página web fantástica que se llama caducidadlaboral.com. El otro día estaba con la gente de Alcampo, ¿vale?, dándoles una formación y les dije, ¿no?, os quedan 4 años de vida. ¡Wow! Os podéis imaginar, ¿no? Ya saltó el café, ¿no? Todos me miraron y le dije, así de claro, o sea, no hay más chorradas, ¿vale? Caducidadlaboral.com, hoy os quedan 4 años de vida como jefe de supermercado. El supermercado se reinventa, el hábito de comprar se reinventa, ¿ok? Espabila. Pero es que mañana puedo entrar y te pueden quedar 2 años como a 3 meses de vida, ¿no? O sea, ya existen el estado de las profesiones que realmente desaparecen. Eso es el upskilling, ¿no? Cómo yo tengo que mirar a futuro y tengo que empezar a reinventarme de una forma distinta. Estos son los dos programas que se están haciendo en las compañías para darle esa segunda oportunidad a la gente, ¿sí? Y porque a esta velocidad necesitamos que nos ayuden. Pero si me preguntas a mí, que yo diría que todo esto está muy bien, está perfecto, maravilloso, ¿sí? Pero creo que se nos vuelve a obviar el basic. ¿Qué es el basic? El basic es enseñarle a la gente a aprender, a desaprender, ¿vale? Y a tener fortaleza mental, que es esta flexibilidad cognitiva. Esto es lo de, no, te doy el pescado o te enseño a pescar. Yo creo que hay que enseñar a pescar. Yo no tengo ni puñetera idea qué va a pasar esta tarde. ¿Cómo voy a hacer a veces un plan de formación si no sé exactamente, ¿vale?, qué va a ocurrir esta tarde? Pero sí puedo empoderar a la gente dándole las herramientas, conociendo muy bien su cerebro, cómo aprendo, cómo desaprendo, ¿no? Y cómo tengo esa fortaleza mental para que pase lo que pase, estés preparado para ello, ¿no? Entonces, yo diría que estas 3 cosas, ¿no? Reskilling, upskilling y los basics, para que realmente el talento interno esté preparado. Y repito, que como vengo un poco así hoy como Cruella de Vil, ¿sí? Evidentemente, los que no se pongan las pilas irán a un mercado laboral muy jodido, ¿vale? Entonces, hay una segunda oportunidad,
pero no para todo el mundo, solo para aquellos que quieran subirse al tren. Una vez conseguimos hacer todo el upskilling, el reskilling, que la gente cambie el mindset, realmente hay herramientas que también nos puedan ayudar. Se habla tanto de sistemas agile, se habla de... ¿Con cuál nos quedamos? Mira, yo te diría que si todos visualizamos la pirámide, ¿vale? Lo primero es el mindset, luego son las habilidades, ¿sí? Y luego son las herramientas, ¿no? Entonces, tu pregunta va de herramientas, ¿vale? A día de hoy hay 800.000 herramientas, muchísimas. Cuando digo herramientas, perdonadme, son metodologías de trabajo, ¿vale? Trabajar se ha convertido en una actividad, no en un lugar, ¿ok? ¿Qué ocurre? El Agile, ¿de acuerdo? Tiene mucho sentido para muchas actividades, pero no para todo el mundo. Yo voy a empresas donde son 6 y van a hacer un curso de Agile y digo, pero qué caray os habéis tomado, sois 6, ¿vale? O sea, esto va de eficiencia, de productividad, ¿no? De poner a lo mejor un poco de organización en vuestro día a día, pero no hace falta que entréis a lo mejor en procesos muy profundos de Agile, ¿sí? Lo digo porque a veces no sabemos, y yo también soy la primera, ¿eh? ¿Y qué ocurre? Que todo el mundo empieza a hablar de Agile, Agile, y todos nos apuntamos al Agile. El Agile no es la panacea para todo, ni mucho menos. Es una gran metodología de trabajo para determinadas compañías y para determinados procesos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿vale? La historia sería, ¿en qué me quiero convertir? Y a partir de ahí saber qué es exactamente lo que tú necesitas. Hay empresas, por ejemplo, que no trabajan en Agile, que lo único que han hecho es crear una cosa que le llaman comunidades de conocimiento y de aprendizaje, donde han creado que la organización aprenda continuamente, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo testeo, ¿vale? Pruebo, ¿vale? Como ensayo y error, pero no tanto en la metodología Agile o en la complejidad, ¿no? Sino entre ellos mismos han creado comunidades de aprendizaje. ¡Wow! A lo mejor ya solo necesitas eso, ¿ok? Entonces, por eso lo digo, que el Agile está muy bien, pero ¡wow! A veces no tanto, ¿no? Todos estos días hemos compartido en el confinamiento muchas herramientas maravillosas a nivel digital, mucho más sencillas, que nos han permitido compartir información, innovar, colaborar, ¿ok? Y no necesariamente teniendo que seguir como una metodología, ¿no? Entonces yo te diría, guay con el Agile, pero ojo, que no nos volvamos todos majaras y compliquemos los procesos en momentos en los que necesitamos hacer la vida mucho más sencilla a la gente, ¿no? Y que la actividad laboral debería ser mucho más sencilla para todos. Menos es mi opinión, ¿eh? Así para ir finalizando, porque veo que se nos va ya acabando el tiempo y después también tenemos que dejar espacio para todas las preguntas. ¿Cómo crees que serán las empresas en un futuro no muy lejano? Es decir, en esta época post-COVID, así que se nos acabe el virus, ¿va a quedar algo de estas transformaciones que hemos ido haciendo? ¿O realmente yo empiezo a ver mucha gente que a la que se van abriendo barreras va volviendo a los antiguos hábitos? Te contesto primero por la estadística y luego por lo que yo creo, ¿no? Pero la estadística dice que la gran mayoría de empresas va a volver a la vieja normalidad. O sea, la hostia va a ser bestial. Todo, ¡pam!, ¿no? En junio se hizo una encuesta muy interesante a los directivos de este país, que son los que toman las grandes decisiones y a veces crean las tendencias, muy a mi pesar, pero vamos a decirlo así, ¿vale? Y el 70% de ellas quería volver a la vieja normalidad, a trabajar como habíamos trabajado siempre. Lo único que habían entendido es que teníamos que poner unos cuantos días de teletrabajo, ¿no? Y ya. O sea, yo quería llorar, te lo digo de verdad, llorar, ¿vale? Porque entonces es que no hemos entendido, ¿de acuerdo?, que a pesar de todo el COVID nos ha dado la oportunidad de entender que trabajar es otra cosa y que se puede hacer de maneras muy distintas. Vale. Dicho esto, ¿vale? Por tanto, te digo, yo sí que tengo ahí un gris, ¿vale? ¿Cómo debería ser? ¿Vale? Hay unas cuantas empresas que sí que han entendido que la vida es flexible, ¿vale? Y que hay que empezar a organizar sistemas distintos a nivel personal y laboral, ¿eh? Entender que la gente puede trabajar de una forma distinta, que tiene vida más allá de un horario laboral, ¿no? Y que eso lo podemos flexibilizar. ¿Qué significa eso? Hay una movida importante que se le llama el Smart Working, ¿de acuerdo?, que lo que genera son no-match. ¿Qué significa eso? Significa gente que trabaja desde cualquier lugar y en cualquier horario. No significa que tengo que trabajar de 9 a 6 delante de una pantalla. Ostras, es que a mí hay días que no me da tiempo ni ir al lavabo, eso explicarme, me tengo que inventar problemas técnicos, ¿no? Entonces, a veces se nos ha ido la pinza. Este tipo de empresas lo que entiende, y hay de todo tipo, ¿eh? No me digáis, las tecnológicas, las startups. No, mentira, mentira, mentira.
Yo trabajo con empresas muy tradicionales que han entendido, ¿vale?, que hay que reinventar qué significa trabajar. Y entonces, ¿qué ocurre? Están creando ecosistemas con freelance, ¿de acuerdo?, con gente interna mucho más flexibles para realmente cambiar ese mindset, metiéndole tecnología y libertad. ¡Wow! ¿No? Donde realmente tu rol va a fluctuar en la compañía. A veces puede ser jefe, a veces puede ser un consultor, a veces puede ser un técnico, ¿vale? A trabajar mucho más por proyectos y aportar mucho valor. Solo así puede ser más ágil y más flexible. Con estructuras más jerárquicas, con departamentos, ¿vale? ¡Wow! Esto va a ser mucho más complicado, ¿sí? Entonces, si me dices hacia dónde va el futuro, va en empresas más en círculo, ¿de acuerdo? Más mezcladas, mucha más diversidad de todo, porque lo que quieres es diversidad de pensamiento. Y en este concepto de nomad, me la peta dónde estás trabajando, me la peta qué hora estés trabajando, ¿no? Lo importante es que nos podamos ver para determinadas historias del proyecto, pero después, baby, up to you, eres adulto maduro, ¿de acuerdo? Y voy a tratarte como tal, ¿no? Entonces, pues eso, hay unas cuantitas que a lo mejor vamos a ver que eso funciona. Creo que el resto, quizás por miedo o porque no tienen un modelo muy claro, va a volver a mi pesar y creo que va a ser un error terrible a la vieja normalidad. Estoy muy de acuerdo contigo en que será un error si se queda en nada. Esperemos que realmente veamos que estas transformaciones cunden y podamos tener un panorama mucho más flexible como el que tú comentas, ¿no? Sí, Doy ojalá. paso a Agnes con las preguntas que puedan haber ido apareciendo a lo largo de todas tus respuestas al cuestionario sobre transformación. Y Agnes, cuando nos digas, ¿tengo que? Venga, Ana, perdón. No, Agnès también la tenemos aquí, también analizando qué ha pasado en el chat. Bueno, muy buenas sensaciones. Yo creo que, Ainhoa, ha sido genial escucharte y que nos hayas pegado este chute de energía. Yo creo que algunos se han ido a caducidadlaboral.com. Yo una de ellas porque me has dejado un poco aquello preocupada. No sé. Impacta saber que tienes fecha de caducidad. Esto sí, impacta. Así que empezamos a reactivar el chat para que nos envíen preguntas. Sí que me quedo también con el Mental Gym. No sé si hay que también hablar con el clúster del deporte, como decías, Joan, a ver si nos ayuda con lo del gym, pero más mental que físico, porque creo que es importante y no sé dónde están estos gyms para poder hacer este ejercicio mental. Yo sí, antes de pasar con las preguntas del chat, me gustaría, Ainhoa, hacerte una pregunta. Nosotros que hablamos mucho de que nuestro consumidor son los niños, niñas, familias, ahora mismo que los millennials, ¿no?, esa generación que nos cuesta a veces mucho entender, es la actual fuerza de trabajo. O sea, no los visualicemos solo como padres y madres que consumen, sino que también están en nuestras organizaciones. Donde, como tú avanzabas un poco, ¿no?, explicabas, esperan de las empresas pues otras cosas de las que generaciones anteriores esperaban, ¿no?, que sean abiertas, que sean transparentes, que sean flexibles, que compartan propósitos, ¿no?, y valores con las organizaciones, como es la sostenibilidad, que también nos avanzaba Joan al principio en la introducción, ¿no? Esperan cosas muy diferentes seguramente de lo que esperaban de una organización las generaciones anteriores. ¿Estamos realmente respondiendo? ¿Estamos realmente siendo flexibles en nuestras organizaciones para captar ese talento? Yo te diría, o sea, no me gusta contestar de forma generalizada porque estás como muchos estereotipos, ¿no? Pero dado el contexto, la respuesta sería ni de coña, ¿vale? ¿Por qué? Porque a día de hoy la media de edad, ¿vale? Y no va por edad, ahora os explicaré por qué. En las organizaciones y generalmente quien está en la toma de decisiones, muchas veces provienen del siglo XX y de patrones de éxito profesional del siglo XX, ¿ok? Donde para llegar, por ejemplo, no se ha hablado de emociones, donde la información era poder, donde había muchos símbolos de estatus de que soy un buen profesional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un cambio de paradigma en lo que se entiende éxito profesional, ¿sí? Muy interesante, ¿eh? Por ejemplo, antiguamente creíamos que el éxito profesional es cuando tú vas promocionando de manera vertical en la compañía. Mucha gente joven lo que quiere hoy es la libertad, ¿sí?
o la flexibilidad o la calidad de vida como éxito profesional. ¡Bom! ¿No? Ahí la verdad es que entran en una guerra dialéctica que siempre les digo, no habéis entendido absolutamente nada. ¿Ok? Ellos, los millennials, van con una velocidad muy distinta del cambio, ¿vale? Mientras que, vamos a decir, los otros, los no millennials, ¿sí? Tienen una velocidad del cambio donde les han enseñado que lo importante es esforzarse, sacrificarse, demostrar primero para luego conseguir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Son dos diálogos muy distintos, ¿sí? Yo creo en el mix, fíjate, ¿vale? No creo que uno sea súper bueno y que el otro sea súper malo, ¿eh? De hecho, cuando trabajamos en las empresas para las intergeneraciones, también hay que enseñarle a los millennials qué significa ser una empresa, porque a veces también se les olvida, ¿ok? Y hay una parte muy importante de una empresa que hay un tema de no justicia, hay un tema de números, de tomar decisiones complicadas, ¿sí? Que creo que también es muy importante que todo el mundo sepa y que hay cosas que yo siempre les digo, ¿no? Como el amor, que esto no es de WhatsApp ya, ¿no? Mis primos jóvenes se quieren y se dejan por WhatsApp a la velocidad de la luz, le envían la flamenca, qué contenta porque estamos juntos, ¿no? ¿Vale? Te envían otro emoticono y te he dejado. No, hostias, hay cosas que estamos confundiendo, ¿no? Entonces yo sí que creo en el mix, ¿vale? Creo que hay que escucharlos, creo que hay que incorporar toda esa frescura a las organizaciones, ¿sí? Pero también creo que ellos deben aprender cosas, ¿vale? Vamos a decir, de maduración y de lentitud a los que no están acostumbrados, ¿ok? Pero evidentemente si no se van a montar ellos las empresas, eso está clarísimo. O realmente les damos su espacio o ellos van a crearse sus propias empresas y no van a querer trabajar, vamos a decir, en este tipo de estructuras. Bueno, veo en el chat están bastante de acuerdo contigo. Están bastante de acuerdo contigo, pero sí que, como apelabas antes a los directivos, que son los que toman decisiones, me gustaría que los directivos que están aquí conectados también se sintieran interpelados y nos dijeran si va por ahí la cosa o no. Antes de seguir con las preguntas del chat, sí que, como decíamos, queremos que todos y todas participéis y os vamos a lanzar una votación ahora en directo. O sea, atentos a vuestra pantalla porque os lanzamos una pregunta y nos tenéis que contestar. Transformación de las organizaciones. ¿Cuál consideráis que es la principal barrera a la hora de liderar la transformación digital de vuestra organización? ¿Son las herramientas digitales? ¿Es el mindset de las personas? ¿Creéis que son las competencias de los trabajadores? ¿Es el liderazgo y la comunicación de los directivos o directivas? ¿O son otras? Y nos contáis si escogéis otras, nos tenéis que contar por el chat cuáles son estas otras barreras a la hora de liderar la transformación que consideráis que son las más importantes. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha contestado? ¿Tenéis vuestra pregunta en las pantallas? Tenéis que hacer un clic en una de estas opciones, herramientas digitales, mindset de las personas, competencias de los trabajadores o creéis que es el liderazgo y la comunicación de los directivos. Y mientras Ainhoa y Josie vais pensando también cuál creéis que puede ser la más votada, Ainhoa. Yo creo que lo saben todos. Yo te diría que no voy a condicionar, pero si no sale el mindset, vale, ya dejo de ser speaker. Pues vamos a proyectar las respuestas, a ver qué han contestado los participantes. ¿Lo vemos en pantalla? Pues sí, efectivamente, tu mensaje calado, Ainhoa. El mindset de las personas es lo que creemos que es la principal barrera. Imagino que estás de acuerdo. Josie, no sé si tú también, ¿qué habrías votado? De acuerdo, aunque el liderazgo de los directivos está ahí, ¿eh? Ahora sí, por favor, los directivos y directivas que estén aquí en el chat, que nos digan si están de acuerdo o no, o si se han sentido interpelados con esa barrera, si se sienten parte de las barreras. Seguimos, si os parece, con las preguntas de los asistentes. Fanok nos pregunta, ¿cómo entra la conciliación laboral y familiar si no tienes horarios establecidos y trabajas por proyectos? ¿Dónde pone el límite de horas? ¿Dónde se pone el límite de horas trabajando? Importante el gran tema, la conciliación. No, mira, las empresas que realmente han decidido ir a vida flexible, para esto era la respuesta, ¿sí? O sea, vida flexible no significa
lo que nos ha pasado, en mi opinión, en el confinamiento. O sea, el confinamiento no ha sido un experimento de teletrabajo, ni para atrás. O sea, nos han encerrado, ¿vale? Y por tanto, si te encierran, curras, porque no puedes hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, eso realmente no ha sido un experimento real de teletrabajo, ¿ok? ¿Qué ha ocurrido además? ¿No? La gente se ha estresado porque estábamos acostumbrados a que la estructura, vamos a decir, del cole, la estructura del trabajo, ordene el resto de nuestra vida. Nosotros ponemos el horario de trabajo en medio y luego adaptamos todo lo demás en función del horario del trabajo, ¿no? Pues cuando voy al gimnasio, cuando voy a buscar a los niños, lo que fuera. Lo que intenta buscar la vida flexible es otra historia. Si tú trabajas por proyectos, un día podrás trabajar 8 horas, ¿sí? Otro 3 horas, otro 14 horas, ¿no? ¿Por qué no trabajar un sábado si a mí me va mucho mejor? ¿Por qué trabajar un lunes? ¿Sí? Es decir, es este concepto mucho más flexible. Justamente para dar respuesta al tema de los peques. ¿Por qué no puedo ir a llevar al peque al cole y lo puedo ir a buscar? ¿De acuerdo? Y luego puedo trabajar en franjas horarias absolutamente distintas, ¿no? Es justamente romper con esta rigidez. Ojo, hay gente que le va muy bien esta rigidez porque le ordena, ¿eh? No todo el mundo... Es decir, cuando tú quitas esta ordenación hay mucha gente que se pierde, ¿no? Y muchos de nosotros a veces lo hemos padecido, ¿ok? Pero yo te diría que es justo al revés. Es cómo organizamos la vida de las personas, ¿sí? No en base al horario laboral, sino en base a otro tipo de horarios. Por ejemplo, el cole, ¿vale? ¿Por qué no es el cole el horario central de mi vida? Y a partir de ahí, lo digo porque me preguntaba por los peques, ¿eh? Y a partir de ahí yo ordeno todo lo demás, ¿sí? Pues es justamente así. ¿Cuál es el gran problema que tenemos a día de hoy? La ley, coño, la ley, ¿no? Porque al final a veces la ley parece que aparece, ¿no? Para desacelerar muchos de estos procesos, ¿sí? La ley dice que tienes que trabajar y fichar 8 horas diarias, ¿ok? Y a veces este tipo de empresas que se adelantan al cambio tienen verdaderos problemas con inspección de trabajo respecto a esta flexibilidad, ¿no? Porque yo te puedo demostrar que puedo trabajar 40 horas diarias, pero en distribución irregular de la jornada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el gran problema a día de hoy de que el tiempo de la ley y el tiempo de lo que realmente están pidiendo los trabajadores realmente sea en paralelo y no en asíncrono, ¿no? Este es uno de los problemas que tenemos encima de la mesa. Pero vaya, respondiéndole que existen fórmulas que yo diría que nos desestresarían a todos mucho más. Yo soy mami, ¿eh? Bueno, esto liga mucho con una pregunta también que nos hacen, bueno, pregunta, reflexión que nos hacen en el chat y que liga con las escuelas, lo que acabas de comentar justamente, con el mindset de escuelas y profesores, ¿no? Al final nos hemos centrado también en esa escuela de emergencia, ¿no? O teletrabajo y escuela de emergencia en remoto, ¿no? Que decíamos, y que además pues, nos hemos centrado mucho más en digitalizar como rápidamente esos procesos que pasaban en el aula, ¿no? Para poder seguir educando a niños y niñas desde casa, y nos hemos olvidado quizá de esa transformación de mindset, sobre todo de profesores, y por lo tanto hay una brecha entre profesores que no tienen esas competencias digitales y sobre todo los quizás más millennials, ¿no? Nos comentan que son nativos digitales y por lo cual ese cambio lo han hecho como muy automático o de forma como muy natural. Nos preguntan cuál sería la gran palanca de cambio y el cambio a seguir o a empezar. No sé si difiere mucho de lo que ya has comentado o sería similar en el ámbito escuelas, que por cierto, mañana ya profundizaremos en el tema porque justamente hablaremos de la transformación de la educación, con lo cual, sin anticiparnos, pero sí que nos gustaría conocer tu opinión, Ainhoa. Sí. Yo tengo el lujo de trabajar con escuelas también, ¿vale? Porque una de las cosas que ocurrió al principio, dejádmelo decir, es que teníamos mierda digitalizada. Es decir, los profes lo único que querían es hacer la clase de toda la vida con una pantalla. No, hombre, no, ¿vale? El canal digital implica otras dinámicas, ¿de acuerdo? Implica otros descansos, implica otras cosas. Si no, los chavales era infumable meterte delante de un ordenador aunque fueran 6 horas seguidas, ¿no? Entonces, tuve el lujo de que muchas escuelas contactaron conmigo justamente para ayudarles a entender cómo aprende el cerebro en digital, ¿ok? Y para adaptar tanto la tecnología, ¿sí? Como la dinámica de la clase, teniendo en cuenta cómo funciona la atención, la memoria y el aprendizaje en digital, ¿vale? Para que realmente las clases tuviesen un valor añadido y realmente son clases que aportasen valor, ¿no? Porque si no, estar pasivo delante de los niños, a ver, entre nosotros, ¿no? Iban 3 veces al lavabo cada hora, no por el lavabo, sino porque estaban cansados de estar ahí sentados, sobre todo los más pequeños, ¿no? Falta mucho, porque vuelvo a decir,
muchos coles entendieron que la transformación solo era dar cacharros digitales, ¿no? Pues nos vamos al Teams, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí hacemos las clases. Una de las cosas que más he observado en educación ha sido que al final la transformación fue de iniciativa de profes individuales. Muchos profes de manera individual decidieron investigar, probar, hacer, ¿ok? Y yo estuve viendo, por ejemplo, en 3 coles que estaba monitorizando, ¿ok? Que no era tanto porque el cole había dicho, sino a iniciativa personal, ¿ok? Y eso estuvo súper bien. Y tengo que decir que no siempre los más jóvenes ni los más millennials. Yo tuve un profe, vamos a decir, bastante carca, al menos en pantalla cuando lo vi, ¿vale? Que el tío montó toda una historia increíble a nivel digital, ¿eh? Porque es de estas personas, ¿no?, que se dedicaron a investigar y a ver cómo podía mejorar la experiencia del alumno en el sector educativo. Evidentemente, vuelvo al principio, ¿eh? Hay que cambiar el mindset porque es cambiar tu identidad laboral como profesor. Tu identidad laboral como profe cambia radicalmente en un mundo que va a ser physical, es decir, que a veces vas a ser en presencial y otro va a ser en digital, ¿vale? Y tienes que tener muy claras las 2 metodologías, ¿no? Tanto las dinámicas en clase como las dinámicas en digital. Así que yo te diría que va de eso, ¿eh? Del mindset en un mundo physical como el que van a tener ellos ahora. Apuntan también por el chat a creer o crear una confianza, ¿no? Sobre todo para hacer ese trabajo más adaptado, ¿no? O más individual o más pensado para diferentes organizaciones. Seguramente la confianza, ¿no?, y el trabajo por objetivos será una de las claves para que eso funcione. Totalmente. O sea, yo te diría que vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿vale? Que es miedo. ¿Ok? Lo que hay detrás de la falta de confianza es miedo. Creo que es una palabra que deberíamos empezar a poner todos encima. Mira, si hay algo que me encantaría que ocurriera en la nueva normalidad, es que empecemos a hablar de lo que realmente importa, ¿vale? Que es de nuestra vulnerabilidad como ser humano, ¿sí? Yo tengo miedos, ¿vale? Tengo miedo a hacer lo malo que os decía antes. Entonces, ¿qué pasa? Solo cogeré confianza, ¿vale? Desde el momento en que supere mis miedos, ¿sí? Yo a veces voy a las compañías, incluso en escuelas, y esto lo hablo con profes también, y en empresas que me dicen, guau, nosotros somos de súper innovar y tal, cojonudo, muy bien, ¿sí? Cuando hay una cagada, cuando hay un error, ¿cuál es la primera pregunta que surge en esta compañía? Y la peña me dice, ¿quién? Cojonudo. Pues ya puedes ir, o sea, todo lo que te has gastado en innovación, ¿vale? No vale absolutamente para nada. Si la primera pregunta ante un error es ¿quién? ¿Quién la ha cagado? ¿Vale? ¿Quién es el responsable de esto? Olvídate, eso genera miedo, inseguridades y por tanto me protejo y me voy a la vieja normalidad, ¿sí? Cuando después de una cagada, la que sea, la pregunta es, wow, ¿qué podemos aprender de esto? ¿No? ¿Cómo hacemos para que nadie más, ¿vale?, vuelva a cagarla en esto o qué podemos mejorar, ¿no?, respecto a esto? Vas a poder tener esa confianza de la que tú quieres. Y 2, ¿vale?, que esto es muy importante, os invito a que busquéis en Google el proyecto Aristóteles de Google, ¿vale? El proyecto Aristóteles se gastaron una millonada en estudiar qué es lo que necesita la gente para ser ella misma en el trabajo y dar lo mejor de sí, que es una frase que es muy molona, ¿vale?, pero que al final ni Dios está aplicando como debería. Y una de las cosas que dijo fue, la gente que realmente está consiguiendo ser ella misma en el trabajo es porque tiene seguridad psicológica. Puede decir lo que opina, siente respeto por los demás, no se siente juzgada y nadie la critica. ¡Wow! ¿No? Obvio, de sentido común. Vale, pues perfecto. Me lo encuentro en muy poquitas empresas. No existe ese espacio de seguridad psicológica que uno necesita para el mundo al que vamos a trabajar ahora, ¿no? Entonces, si queréis empezar por algo, ya digo, buscarlo en Google, os pone cuáles son las pautas, ¿vale? Muy sencillo, muy bien explicado, que es el proyecto Aristóteles. ¿Cómo genero esa confianza y seguridad para que la gente innove y se equivoque? Hemos tocado, yo creo que nuestro talón de Aquiles, que es la educación. En cuanto decimos educación, el debate se dispara. Yo creo que esto es un debate que trataremos mañana más con profundidad con Pepe Menéndez. Y no me gustaría desviar, porque cuando Ainhoa hablaba del cambio de mindset, yo creo que hay que hacer la reflexión interna. Y aquí te lanzo otra pregunta, Ainhoa, dirigida a las organizaciones, es decir, que nos tiene que un poco hacer reflexionar qué transformaciones debemos hacer nosotros, ¿no? Y Marc nos pregunta, cuando la dirección está motivada a cambiar y los empleados no, o al revés, ¿qué pasa aquí cuando hay esta confrontación, ¿no? O un poco ahora lo apuntabas, pero ¿qué pasa cuando no vamos en la misma dirección? Claro, hay una cosa muy importante a tener en cuenta, que os decía al principio, era la velocidad de cambio, ¿no?
todos los que estamos hoy aquí somos unos privilegiados, ¿ok? Porque estamos pensando, reflexionando, refrescando el cerebro con ideas nuevas. Cuando vosotros estáis aquí, parte de vuestros trabajadores de la plantilla están en el puñetero día a día, ¿vale? Ellos muchas veces no tienen la oportunidad de venir a estos debates, de ver o de leer, ¿no? A veces me encuentro con comités de dirección que justamente me dicen lo que dice Marc. Hostias, es que nosotros venga para allá, lo que queráis. Oh, ay, la gente no acaba de reaccionar. Güey. ¿A cuántos seminarios habéis ido? ¿Cuántas reuniones habéis tenido sobre el futuro de la compañía, la transformación, sobre lo que queréis hacer? Y luego pensáis que enviando un mail, o solo porque tú lo dices, ¡bam!, ¿no? Va a ocurrir el milagro y la gente se va a poner on fire. No, tú llevas un año pensando sobre esto, 3 meses, 6 meses, ¿sí? El resto de la gente no ha tenido los mismos impactos ni el mismo tiempo para reflexionar y digerir eso, ¿no? Entonces, cuando yo digo que muchas veces lo que me encuentro son asincronías en las velocidades, me refiero a estas cosas, ¿sí? Y puede ser al revés. Un comité de dirección, digo comité de dirección por lo que me decía Marc, que esté más centrado en el día a día y que tenga un equipo, ¿vale?, justamente más abierto a lo que realmente está pasando en el mundo, ¿ok? Pues es exactamente igual. ¿Cómo rediriges eso? ¿Vale? Pues muchas veces con charlas como estas, charlas de agitar neuronas, de provocar, de crear reflexión y de que todo el mundo tenga el mismo tiempo para escuchar y para entender exactamente qué está ocurriendo ahí afuera, ¿vale? Y que tengo que cambiar. A veces, ¿sí?, trabajo con gente que está muerta, ¿vale? Yo les digo, pero es que tu profesión, ¿vale? Carretilleros, ¿sí? Digo, estás matado, o sea, que te queda un telediario, ¿vale? Y es la primera vez que lo escuchan. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! ¿Cómo puede ser que yo lo vea y que tú no lo veas? ¿No? Entonces yo diría, ayudemos con charlas de este tipo o lo que queráis, a agitar esas neuronas y que la gente esté toda en la misma realidad, ¿no? Viviendo en realidades distintas. Yo creo que hemos contestado y otra pregunta también muy relacionada con esta era, ¿se puede hacer esta transformación desde dentro de las empresas? Yo creo que va también muy relacionado. O sea, debería hacerse desde dentro de las empresas. Otra cosa, ¿vale?, es que contrates a profesionales externos que te ayuden o que incluso puedas compartir experiencias con otras empresas que también lo han vivido, ¿no? A veces nos olvidamos y creemos que somos únicos. Y hay otras empresas que también han sentido miedo, la han cagado, pues aprendamos de todo ello, ¿no? Yo te diría que para mí, pero esta es mi opinión, el mix siempre es interesante, ¿sí? El mix es interesante, pero el motor de cambio siempre tiene que venir desde dentro, si no, no es sostenible. Si no, ahora me lo invento, ¿no? Yo puedo venir, coger el proyecto, venga, animaros, pero luego yo me voy y luego muchas veces los proyectos van para atrás, ¿no? Entonces, siempre el motor de cambio tiene que ser interno, el conocimiento tiene que estar dentro y otra cosa es que te vayas apoyando en algunas palancas internas para realmente que el cambio sea una realidad, ¿no? Pero no os olvidéis de esto, o le damos a la gente las herramientas o, vale, guay, hemos hecho la transformación digital de coña y la transformación siguiente, una caca. ¡Bah! Porque no les hemos dado las herramientas, ¿eh? Hemos dejado que la herramienta quede fuera y no dentro, ¿sí? A mí me gustaría, Ainhoa, también hacerte una pregunta relacionada con un estudio que publicaron hace poco. Es el informe sobre el futuro del empleo 2020 del World Economic Forum, donde decía que la mitad de todos los empleados necesitarían volver a formarse en los próximos 5 años, que es algo que también en el clúster hacemos mucho, formación precisamente para ir adaptándonos, ¿no?, y actualizándonos, pero es un dato muy bestia, ¿no?, que el 50% de los empleados necesiten formarse. Es decir, que lo que hemos aprendido hasta ahora no nos va a servir en los próximos 5 años, ¿no? ¿Son competencias digitales las competencias del futuro o qué competencias vamos a tener que necesitar, en la que vamos a tener que formarnos para, como tú decías, no estar en esa caducidadlaboral.com y vernos esa fecha en el corto plazo o de forma inmediata? Te doy un dato y te contesto, te doy otro dato, ¿vale? Otro dato dice que tenemos que reinventarnos 14 veces hasta que nos muramos, ¿vale? Y calculado en mi edad, ¿eh? Yo tengo 45 tacos, no calculado en la edad de los que salen ahora de la universidad, ¿eh? Los que tienen mis cuarentitos, ¿vale?, nos vamos a tener que reinventar. De aquí a que nos muramos, porque ya nadie habla de jubilación, ¿no? Esto ya es otra historia. 14 veces. Up to you, baby, ¿vale? O sea, ¿qué necesitas más para ponerte las pilas? No solo
skills digitales. Esa es una parte, evidentemente que muy importante, ¿vale? Pero hay otra parte, ¿de acuerdo?, que tiene que ver con desaprender lo que sabemos. Y yo no le tengo ningún miedo, ¿vale? Yo sí que digo que el conocimiento ocupa lugar por primera vez en la historia, porque hay mucho conocimiento que es obsoleto, caduco, que ya no vale, ¿no? Hay chavales que salen de la universidad caducados. Sí, yo que estoy en el mundo universitario y a veces cuando me dan las universidades los de magisterio, ¿no?, que a veces me contraten para que les agite, les digo a todos, estáis tirando la pasta, ¿no? Y generalmente el que me ha contratado me mira como diciendo, ay Dios, digo, no, diles la verdad, están caducados. Cuando salgan de la universidad, ¿vale?, este conocimiento está muerto, ¿sí? En la universidad te tienen que dar conocimiento y cuáles son las herramientas para que tú como profesional ya te vayas actualizando continuamente, ¿vale? Porque cuando acabes, macho, y te enfrentes a una realidad laboral, a mí me encantaría saber los recién licenciados que obtuvieron plaza y les pilló el COVID, ¿vale?, cómo tuvieron que inventarse a la velocidad de la luz y cuando miraban los apuntes, ver exactamente qué les valía y qué no les valía de todo lo que habían aprendido en ¡pam!, ¿no?, en una aula virtual. ¡Hostias!, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que no nos tiene que volver a pasar como sociedad, ¿sí? Las herramientas y las skills digitales, como tú muy bien dices, Ana, son fundamentales, pero muchas más. El World Economic Forum publica cada más o menos 2 años cuáles son las skills de futuro, ¿vale? Y publica unas 20, ¿vale?, que es la flexibilidad cognitiva, saber resolver problemas complejos, la creatividad. Ninguna va de conocimiento, ni una, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que estar sopesando continuamente, ¿no? Pero sobre todo, hacer reset. O sea, si tú no eres capaz de hacer un reset en tu mindset, no puedes adaptarte a lo que viene, porque el cerebro tira de lo que tú sabes, ¿sí? Y por eso a veces sin quererte, si no te actualizas, te conviertes en un bloqueador del cambio. Interesante, ¿no? Si no formas parte del cambio, eres un bloqueador del cambio. Yo creo que es una frase para tatuarnos, ¿no? Para que no nos pase, porque si tenemos que hacer 14 transformaciones, tenemos trabajo por delante. Yo, si os parece, cerraría aquí y compartiré ahora con Keila a ver este dibujo. Keila, ¿cómo ha quedado? Para que lo podamos comentar. Y me gustaría que Ainhoa y Josi cerraran este diálogo sobre todo con los takeaways de la sesión, ¿no?, con lo que nos llevamos. Keila, a ver, ¿no te escuchamos? Ay, perdonad, que tenía el micro apagado. Bueno, Keila, estoy terminando. ¿Ahora me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí. Bien, estoy terminando. Voy a acabar de arreglarlo y lo voy a enviar para que lo podáis pasar a todos los asistentes y así tengáis pues un poco el resumen de toda la charla tan interesante y con los conceptos un poquito clave de todo. Tengo que acabar de ajustarlo, pero bueno, tenéis un poco todo el resumen, el cambio de mindset, muchos de los conceptos que se han tratado y luego a la derecha tenéis el tiempo de preguntas y lo voy a acabar de ajustar para que lo podáis tener bien ordenadito. Bueno, que sepas que tienes un súper fan del Visual Thinking, que son los de Starlet, que están hoy conectados también. Así que, además de nosotras, que yo creo que es genial poder tener este súper resumen en imágenes y en ideas claves de la sesión, para sobre todo recordar, ¿no?, y quedarnos con esas ideas clave que nos inspiren, que nos hagan reflexionar y que, pues bueno, podamos seguir interiorizando, ¿no?, para, como decías, formar parte de esa transformación. Qué guay, muchas gracias. Gracias a ti, Keila, y como os avanzábamos, os lo compartiremos a través de redes sociales para que también podáis hacer retweet y viralizar esta sesión y esta foto final del diálogo de transformación entre Ainhoa Fournos y Josi Pujadas. Josi, Ainhoa, para cerrar, ¿qué os lleváis de la sesión? Yo soy tu primera. Yo personalmente en que tenemos que cambiar el mindset. Todos, no solo unos cuantos, sino no se va a mover todo lo que tenemos alrededor. Y en que tenemos que ser valientes también en este sentido, ¿no? Coger confianza, todos nosotros, y
y tomar decisiones con estas nuevas perspectivas. No sé, Ainhoa, ¿tú con qué te quedas de todo lo que hemos hablado? Os comparto así como una filosofía que me gusta mogollón, ¿no? Siempre digo que tengo la suerte de ser hija del mar, ¿no? Mi familia es marinera en general y los marineros cuando suben a un barco, por mucho que ellos han estado entrenándose, ¿sí?, son muy conscientes de que se van a tener que enfrentar a la incertidumbre. ¿Qué es lo que ocurrirá, no? La travesía irá como la he planificado o no, ¿sí? O tendré una gran tormenta o se me irá de las manos, ¿no? Una de las cosas que mis tíos marineros siempre me han dicho es cuando uno sube a un barco, no sube nunca con miedo, sube con respeto, ¿sí? Con el respeto de saber que puede ser que esa travesía que yo tenía muy bien planificada no sea exactamente lo que ocurra, pero siempre hacemos dos cosas. Subimos al barco con respeto, subimos al barco dando lo mejor de nosotros mismos y subimos al barco mirando a los demás y confiando, ¿vale?, que en el momento en que nos necesitemos estaremos todos on fire para llegar y superar lo que tengamos que superar, ¿no? Creo que este momento COVID nos ha hecho a todos como almas marineras que subimos a un barco pero que no sabemos muy bien qué va a pasar en el camino y por eso creo que tenemos que coger la misma filosofía, ¿no? Respeto, ¿vale?, dar lo mejor de tú mismo y confiar en tu alrededor porque solo así creo que llegaremos donde tenemos que llegar. Así que, oye, marineros, subiros al barco, disfrutar de la travesía, ¿vale? Y eso sí, que la fuerza nos acompañe. Muchas gracias, Ainhoa. Nosotros en el clúster somos mucho de surfear, decimos que nos gusta surfear porque, pues bueno, hay que capear el temporal de alguna manera y como nos gusta pasarlo bien, pues surfeamos, pero también nos apuntamos a subirnos al barco, como decías, con respeto para abordar los retos de futuro. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una sesión muy inspiradora, una primera sesión que hemos arrancado, yo creo, con mucha energía. Si algo hemos trasladado hoy, yo creo que es energía y positivismo para abordar esos retos de futuro, que yo creo que es necesario para ver pues esas adversidades, ¿no?, o esos cambios como una oportunidad, que es lo que son, y por lo tanto yo creo que cerramos esta primera sesión con esas ganas de formar parte de la transformación y no como bloqueadores de la transformación. Muchísimas gracias a las dos y también a Keila por esa fantástica ilustración que en breves momentos compartiremos con vosotros. Muchas gracias y os invitamos también a que nos acompañéis el resto de días en este Kids Innovation Days. A continuación, no os marchéis porque vamos a compartir con vosotros esa pitch session como os anticipábamos. Si nos acompañáis unos minutos más, conoceréis los proyectos más innovadores que han contribuido a transformar el sector con propuestas disruptivas y con la finalidad, como os avanzábamos, de mejorar la vida de niños, niñas y sus familias. Creemos que han superado el reto con nota porque nos han enviado unos vídeos fenomenales, son fantásticos, tienen mucha potencia tanto en el discurso como en el formato y os queremos agradecer anticipadamente a todos los participantes que nos han hecho llegar estos proyectos porque realmente merecen mucho la pena y queremos compartirlo con vosotros, como os decíamos, durante estas 3 sesiones. ¿Queréis conocer estos proyectos? Pues a continuación veréis los proyectos finalistas de la Pitch Session. Hoy os compartiremos 6 proyectos. Entre ellos veréis Imagine App, es una app de banca y finanzas para kids y teens. Veréis de la mano de Sentinel han hecho un giro de producción para nuevas necesidades con mascarillas sostenibles. Veréis un proyecto de Cria.cat, una plataforma de contenidos editoriales para parenting. De la mano de robótica, un marketplace de nuevas competencias tecnológicas. Y de Plane and Train nos presentan una asociación con un objetivo que es romper los límites. Con lo cual, a continuación, os proyectamos los proyectos que también podréis consultar en nuestra página web, kidsinnovationday.com y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, nos vemos mañana los que queráis acompañaros en el diálogo de transformación de la educación y esta tarde a los que os hayáis apuntado a las Open Class de Cinesa y Alimenta.
Transformación, tecnología y educación. ¿Tenéis hijos? Probablemente muchos de vosotros sí, y los que no, seguro que tenéis un sobrino, una sobrina o amigos con hijos. Siendo así, no os sorprenderá que os diga que cada vez es más complicado mantener a los pequeños alejados del móvil y, sobre todo, saber qué contenido están consumiendo. Han nacido con la tecnología. La tecnología es su manera de conocer el mundo. Lo quieren todo, lo quieren ya, se aburren y quieren otra cosa. Y los adultos utilizamos la tecnología como premio o castigo. Con Imagine Kids cambiamos esa tendencia. Le decimos sí a nuevas formas de aprender y nos sumamos a la transformación para fomentar el aprendizaje a través de la tecnología. Apostamos por el que algo quiere, algo le cuesta, y nos aliamos con las familias para transmitirle a los más pequeños el valor de las cosas. Desde la app se podrán configurar retos y tareas y asociarlo a recompensas que se visualizarán en realidad aumentada. Los niños podrán enviar a validar las tareas completadas a sus padres y ir desbloqueando stickers coleccionables. Toda su experiencia está gamificada y tienen un avatar que podrán personalizar a su medida y que irá creciendo con ellos. Además, disponen de una sección de contenidos exclusivos, juegos interactivos y actividades para hacer en familia. Así que ya lo habéis visto, aprender deja de ser un proceso inevitable para convertirse en un objetivo divertido en el que participamos todos. ¿Os apuntáis? Hola Kids Clusters, benvinguts a Robòtica. Des d'on fa 15 anys estem equipant el sector educatiu amb tot de productes de robòtica educativa, tecnologies. Tenim robots de les principals marques del sector, són distribuïdors d'empreses com Lego Education, TTS. Podeu veure que tenim una logística, un magatzem que ara acabem d'ampliar. Com no, esteu convidats a venir-nos a veure i també disfrutar del nostre chill out. I tenim una innovació que explicar-vos. Nosaltres, a més de portar tot aquest temps a dedicar-nos a la distribució i a l'equipament de les aules i les famílies, amb les oportunitats que ens ha presentat la pandèmia, us volem oferir una innovació de negoci que hem posat en marxa
és que ens hem convertit en un marketplace de tecnologies educatives. Això el que vol dir és, si teniu alguna iniciativa tecnològica de programació, de robòtica, que voleu compartir en el món, nosaltres us fem d'altaveu. Nosaltres utilitzem el nostre canal, utilitzem les nostres eines, les nostres plataformes per fer-ho arribar a tot el públic. Moltes gràcies, Kids Cluster. Fins aviat. El 15% de la población tiene alguna discapacidad. Personas como tú y como yo, ignoradas por la sociedad. Una realidad que tenemos que cambiar. Fundamos Play and Train, una entidad social en la que luchamos día a día para conseguir una sociedad en la que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. ¿Cómo? Usando el deporte como herramienta para normalizar, incluir y educar a personas con y sin discapacidad, ya que queremos acabar con las barreras. Nuestro éxito se define por la capacidad de dar un paso adelante frente a los obstáculos, reimaginándolos para dar soluciones originales y que a la vez sean sencillas. Hola, soy Marc, integrador social y responsable de actividades de Play and Train. En mi trabajo he aprendido a apreciar las capacidades de las personas por encima de sus discapacidades. He visto cómo a través del deporte superaban sus miedos, se hacían más fuertes y más libres. Si tú también crees en un mundo sin límites, súmate al cambio. Play and Train. Challenge the limits.